Shalom y bendiciones para todos. Hoy les estaré compartiendo la parashá Noah. Es la segunda parashá del Sefer Bereshit. Esta parashá Noah la conseguimos en la Torá en Bereshit, Génesis capítulo 6-9 al capítulo 11-32, en la Haftará y Isaías 54-1 al 55:5, el Brit Hadashah, Nuevo Pacto, Lucas 17, verso 20 al 27. Es importante, antes de desarrollar esta importante parashá, para tener una visión cronológica de los hechos por el cual el Eterno envía el diluvio, el Mabul, llamado en hebreo. Nos hacemos una pregunta muy importante: ¿por qué 20 y no 19 generaciones? Realmente cuando observamos que desde Adán hasta Noah hay 10 generaciones, y desde Noah, después del diluvio, hasta Abraham existen 10 generaciones más, pareciera o diera la sensación de que son 20 generaciones. ¿Por qué realmente se habla de 20 generaciones y no 19 en realidad? Porque cuando contemplamos realmente y contamos esas generaciones, realmente Noah se repite dos veces, o sea, un antes y un después. Esto nos indica de que hay generaciones en la era prediluvial y luego el mismo Noé es incluido en él en la era postdiluvial. El representante, o sea que Noé es representante de dos eras, una era final y un comienzo de otra era. Pertenece a un antes y a un después de la creación original. Al igual que existía un caos durante la primera creación, la cual fue ordenado por Dios, por el Eterno, de igual manera se generó un sismo o un caos inicial, un nuevo crecimiento y un orden de las cosas. Entonces, a partir de ese nuevo orden, el hombre es encargado de reordenar la creación con la guía e instrucción del Eterno, dando detalles precisos para establecer el equilibrio según el plan o su plan original que tenía el Eterno. Realmente las 7 parejas de cada animal puro según su especie y las parejas individuales según su especie no puras, y toda planta y siembra y cultivar era responsabilidad delegada a Noah. Se dice y se hace una comparación realmente de que Noah era un hombre justo, pero realmente si es comparado con Abraham, él entraría en una segunda categoría, ¿verdad? Pero para ese momento, ¿verdad? Noah era un hombre justo, íntegro en sus generaciones, puesto que si vemos la manera como Noah se conduce, vemos que a la final quizás por muchos Jajamín es cuestionado o criticado la manera como él asume ciertas responsabilidades y ciertas acciones. Una, porque Noah dice que caminó con Dios, cosa que si lo vemos desde un punto de vista, hay una dependencia del Eterno, de Dios, mientras que en comparación a Abraham dice que Abraham caminó delante de Dios, o sea que las obras que hizo Abraham de una u otra manera le dio una relevancia, una mayor importancia de lo que pudo haber hecho Noah. En otras palabras, desde la creación hasta el diluvio,
La edad a partir de la cual el individuo se hacía acreedor de un castigo del cielo era de 100 años. Y a partir de entonces la edad para ser acreedor al castigo es de 20 años, o sea que se reduce. ¿Qué pasa? Que hay una degradación, ahí vemos una degradación tanto de la forma física o la contextura física que tenían los hombres o la genealogía de ese tiempo antes del diluvio, y después como en la misma declinación y la misma pecado del hombre hizo que hubiese un declive realmente en las generaciones futuras. Vemos como Noad, a partir de Noad, se reduce la cantidad de años de existencia, y a partir de Noad son 120 años, y el juicio realmente que se le atribuye a una persona es de 20 años. Entonces la pregunta que nos hacemos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, y el Eterno le dice que hasta 120 años yo prolongaré mi paciencia por ellos, pero si no se retornan al buen camino, traeré sobre ellos el diluvio. Entonces quiere decir que desde el nacimiento de Jafet, que es el hijo mayor de Noad, hasta el diluvio únicamente hay 100 años. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Por qué se cuenta al hijo de Jafet, verdad? Porque es acreedor a partir de los 100 años. Quiere decir que hay un fundamento realmente muy importante que tenemos que considerar, y hay muchos midrashim agádicos sobre la frase no contenderá mi espíritu. Por eso es que reduce la cantidad de la asistencia física del hombre. Hay algo interesante en todo esto, es que hay una cronología de Adán que tiene que ver con esa descendencia de a partir de Shet, que es el tercer hijo que él engendra. Pero este tercer hijo tiene que ver con el reconocimiento que tuvo él con su mujer, con Java, ¿verdad? Y dice que dio a luz un hijo que llamó su nombre Shet, porque dijo: Dios me ha puesto otra simiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Y Shet también le nació otro hijo, y comienza una genealogía ahí de Nos, y más adelante otro y otro y otro. Pero lo importante de todo esto es que Adán tiene otra genealogía que se mantiene activa, se mantiene viva, pero esa genealogía es una generación que está maldecida, que está maldita por el Eterno, ¿verdad? En el cual el Eterno le dice a Caín, por el hecho que cometió de matar a su hermano Hebel o Abel, que él no vería su muerte hasta después de 7 generaciones. Y de hecho ocurrió así. Dice que Caín conoció a su mujer y concibió y dio a luz a Hanot, que es Enoc, que fue un constructor de ciudades. Enoc o Hanot tuvo un hijo que también lo llamó igual, Hanot hijo, ¿verdad? Hanot estuvo a Irat, y Irat tuvo a Mehuyael. Mehuyael procreó, engendró a Metuchael, y Metuchael engendró a Lemet. Lemet tuvo 2 mujeres, una llamada Ada y la otra Sila. La primera mujer tuvo 2 hijos, uno llamado Yabal, que fue constructor de tiendas, y él era
criador de ganado, y el otro hijo Yubal. Este hijo Yubal, él se especializó, o su arte fue el de tocar el arpa y la flauta. O sea, vemos allí que desde muy temprana descendencia vemos el arte, vemos cómo se desarrollaron estas habilidades. Pero la segunda mujer de Lamet, que es Silat, tuvo un hijo que se llamó Tubal-Caín. Este Tubal-Caín hace referencia al que refina, o al que afila, refina, o sea, el que aguzaba todo instrumento artesanal de cobre o hierro. O sea, se dedicaba realmente a fabricar o hacer, elaborar armas para los asesinos. Este Tubal-Caín fue que accidentalmente mató a Caín. Y de allí realmente es cuando terminó realmente esa maldición de Caín, que él muere, ¿verdad? Accidentalmente, a fuerza, por una puñalada o un cuchillo que Tubal-Caín tuvo contra él de manera accidental. De manera que Tubal-Caín no se habla más de una generación que sigue de él, puesto que prácticamente es el tiempo, la cronología cuando se desarrolla el Mabul o el diluvio. Pero este Tubal-Caín tuvo también una hermana. Esta hermana fue llamada Naamá. Se dice en el Talmud de que el nombre Naamá significa placentera, y esta mujer fue la que fue considerada como la esposa de Noad. Y eso está narrado pues en el Midrash de Bereshit Rabbah 23:3, donde según los Jajamín dicen que este es realmente el nombre de aquella mujer, puesto que se consideraba una maestra de la lectura, o sea, en el arte también, y dice que compartía con Yubal, su medio hermano, con el arpa y la flauta. O sea que desarrollaron ese arte. Por otra parte, vemos que la cronología de Adán, que es cuando Adán conoció más aún a su mujer, y Dios puso, ¿verdad?, otra simiente en lugar de Jebel, porque Caín lo mató, y Shet, que fue llamado su tercer hijo, también le nació a un hijo. Y entonces ese hijo de Shet se llamó Enos. Ahora, lo que me llama la atención es que Adán muere a los 930 años, y él engendra a los 130 años. Shet engendra a los 105 años Enos, y muere a los 912 años. Enos engendra a los 90 años a Kenan, y muere después a los 905 años. Kenan engendra a los 70 años a Mehalalel, y después tiene hija. Todos ellos tienen hijas e hijos, y se multiplica obviamente todas estas generaciones, y Kenan muere a los 910 años. Mahalalel engendra a los 75 años a Yeret, y tiene hijas e hijas, y después muere a los 895 años. Yeret engendra a los 192 años a Yanot o Enot, y tiene hijas e hijos, y muere a los 962 años. Yanot o Enot fue el que vivió por 365 años, y dice que anduvo con el Eterno y desapareció, y Dios lo había tomado, o sea, él fue arrebatado. ¿Ok?
Después más adelante se habla de este personaje, pero básicamente para tener una idea de cómo viene la genealogía. Ahora, Enoch dice que engendra a partir de los 65 años. Tuvo hijas e hijas. Y tuvo a Metushalat o Metusalén. Metushalat engendra a los 187 años y tiene hijas e hijos también y sigue las generaciones, y él muere a los 969 años. Él engendra a los 187 años a Lemet, y Lemet engendra a los 182 años y muere a los 777 años. Obviamente tiene hijas y más hijos, ¿verdad? Pero a los 182 años engendra a Noad. Y Noad, en el cual su nombre se llamó Noad, porque se dice o se dijo que este nos aliviará de nuestra labor, del pesar de nuestras manos a causa de la tierra, a la que el Eterno maldijo. Llama la atención de que todas estas generaciones engendran Adán 130, Chet 105, Kenan 70, 75, Yered 100, a los 65, Metusalén a los 186, 7, Lemec a los 182, pero Noah, cuando llega a Noah, sucede algo distinto, algo diferente. Y dice que Noah engendró a Jefet, que es su hijo mayor, a los 500 años. O sea que durante todo ese tiempo, Noah estaba sin hijo. Quiere decir que él viene desarrollando toda una actividad. Se dice que él fue el que creó realmente los instrumentos, por eso que lo llama que él aliviará de nuestra labor, porque se dice que ya en ese tiempo existía el pico, la pala, pero él tecnificó realmente todas las labores del campo, haciendo instrumentos más sofisticados. Realmente es importante mencionar de que ese alivio tenía que ver con que se esperaba que viniera una generación que realmente fuera la que diera prácticamente, redimiera todo lo que las generaciones pasadas que habían hecho mal, ¿verdad? Obviamente vemos que lo que está aconteciendo realmente es que el Eterno da un edicto sobre la conducta de las generaciones, y tiene que ver con todas estas generaciones de Caín que hicieron atrocidades, pero también estas descendencias de Adán en adelante, con todas estas generaciones, también se habían multiplicado mucho la maldad. Dice que comían, una de las características de cada una de estas generaciones, dice que comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, había una decadencia, una depravación, una lascivia, una impiedad, una crueldad, una autodestrucción de la humanidad. Realmente vemos que está descrito, así como está descrito en 2 de Timoteo 3, 1 al 4, o sea, eran hombres hacedores de maldad, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Por eso que se compara, Yeshua hace esa comparación de la generación de Noé con la generación que presenciaría el día o la venida del Eterno, la venida de Yeshua en los últimos tiempos, cuando él regrese. O sea, hay una similitud del comportamiento y la actitud que el hombre
tenía desde el tiempo de Noé hasta también haciendo mención a que en estos tiempos se repetiría esa conducta del hombre. Hay algo interesante en todo esto que estamos viendo, es que el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día. Entonces el Eterno reconsideró porque había hecho el hombre en la tierra, y se entristeció. Dice el capítulo 6, en el verso 6 en adelante, dice que se entristeció su corazón, y el Eterno dijo: desintegraré de sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado. Esto nos hace pensar de que realmente en la época de Enos, como nos dice, Dios envió diluvio para corregir la humanidad por la profanación del nombre divino, según nos narra Rashi. Y en la época la descendencia de Caín envió otro diluvio para el mundo para exterminar a su descendencia. Quiere decir que incluso después de ellos, los seres humanos siguieron pecando. O sea que la maldad estaba multiplicándose. Y dijo el Eterno: desintegraré al hombre, como si Dios, como si el Eterno hubiera dicho: el hombre es polvo. Traeré entonces agua, el diluvio, y lo desintegraré del mundo. Por eso que al polvo saliste, y al polvo regresarás. Eso es lo que realmente nos está diciendo, que lo desintegraré del mundo. Por esta razón la Torah alude a la exterminación del ser humano utilizando la expresión desintegrar, desde el hombre hasta el animal, porque incluso los animales, según lo que nos dice los Jajamín, Dios incluyó los animales por el castigo, porque también los animales se habían corrompido sus hábitos naturales. Según otras explicaciones, dice que todo fue creado para el hombre, y si él es exterminado, ¿qué necesidad hay de los animales? Puesto que decían que según los animales, en verdad, las diversas especies de animales copulaban entre sí, cruzándose una especie contra otra. Quiere decir que hasta los animales se habían corrompido. Entonces, por eso que el Eterno después más adelante dice: me arrepentí. Ello implicaría que solo Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos, como se verá en la parashá, o sea, como lo vamos a estar desarrollando más adelante. Entonces seguimos en la próxima lámina. En esta ilustración podemos ver la distinción, la diferencia de característica que tiene el hombre o las generaciones antes diluvianas del diluvio y después del diluvio. Vemos que una de las condiciones o características del hombre es que eran casi gigantes en comparación a los que vemos al lado derecho de esta ilustración, indicando de que la longevidad también de cada una de estas generaciones superaban a los 900 años, indicando de que el hombre era prácticamente milenario o más, o podía existir por la eternidad prácticamente. Su alimentación básicamente era de vegetales, tubérculos, frutas, etcétera. Mientras que ya la generación de Noah dicen que ya la degradación antes del diluvio era a tal punto de que el hombre se volvió casi caníbal y mataba a los animales y los consumía con la carne cruda,
y muchas veces hasta los mutilaba, o sea, le cortaba un miembro y se los consumía. Realmente era un acto bastante bochornoso y cruel el que estaba cometiendo el hombre en esa generación, puesto que todavía el Eterno no había dado la instrucción de permitir el consumo de la carne. Sin embargo, a partir de ese momento es cuando le es permitido al hombre el consumir la carne bajo ciertas restricciones o bajo ciertas normativas que después el Eterno le da a Noah y a su descendencia. Igualmente vemos que de esa longevidad que pasa de los 900 hasta 1000 años, pasa a ser hasta 120 años después del diluvio, y el hombre se hace acreedor del juicio o el castigo del cielo a partir de los 20 años, y antes del diluvio era a los 100 años. O sea, vemos que hay una diferencia de características del hombre, de su anatomía, de su aspecto de longevidad y también de alimentación con respecto después a la era post diluviana, que cambia drásticamente. Ya el hombre prácticamente engendra por debajo de los 30 años, 35 años, 40 años, y tiene una vida prácticamente hasta los 100 años. Después no se menciona detalladamente realmente ese momento cuando la persona muere, ni las condiciones como muere también. Entonces vemos que en esta parte, la carne, comiendo carne, no fue un hombre justo e íntegro en estas generaciones. Vemos que los hombres ya eran prácticamente caníbales. Y eso fue lo que desencadenó también la manera como el Eterno se dirigió a esa generación. Noah es primeramente presentado por la Torah como un Ish Sadit, un hombre justo, pero al final de esos días, cuando planta un viñedo para producir vino y se emborracha desnudándose, la Torah se refiere a él como un Ish Adamá, un hombre de la tierra. En el Midrash contrasta describe en la humanidad de Noah con el florecimiento sucedido a Moshe, quien empezó su trayectoria como un Misri, hombre egipcio, y la concluyó como un Ish Elohim, un hombre de Dios. Quisiéramos de aquí entender dos asuntos muy importantes. ¿Qué causó esta transformación en Noah, permitiéndole caer de un nivel de tan dramática manera? ¿Y cuál es el significado de esta comparación entre Moshe y Noah? La Mishnah en el Pirkei Avot, la ética de los padres, menciona las 10 generaciones que hubo entre Adán y Noah y las 10 generaciones que hubo entre Noah y Abraham, repitiendo a Noah en ambas listas. Eso es lo que vimos al principio, así dándonos la impresión de que hubo 20 generaciones entre Adán y Abraham, siendo que sí realmente las contamos, solo hubo 19. ¿Cuál puede ser el sentido de empezar la lista de Adán, interrumpir mencionando a Noah 2 veces y concluir con Abraham? En la Parashá Bereshit, la que vimos en el pasado, al describir la longevidad de cada uno de los individuos que fueron parte de las primeras 10 generaciones, de Adán a Noah, la Torá nos detalla 4 datos sobre cada individuo. 1. El número de años que vivió
hasta que tuvo descendencia. El número de años que vivió después de tener descendencia y el número total de años de vida. El hecho de que murió también lo menciona. No lo menciona específicamente, pero habla en algunos de los casos. Sin embargo, en esta parashá, al detallarnos a los individuos que formaron parte de las segundas 10 generaciones, solamente nos da la Torá información sobre los dos primeros datos, omitiendo el número de años totales vividos por cada uno. Y el hecho de que ya haya muerto, ¿qué motivó realmente que podría haber tenido la Torá para cambiar este formato? Podemos explicar que Adán fue creado como un ente primordialmente espiritual, cuyo ropaje físico, su cuerpo, era un reflejo de su exaltado nivel espiritual. Más aún, debido al hecho de que su cuerpo estaba intensamente conectado a su alma inmortal, absorbía energía de esa inagotable fuente, permitiéndole vivir para siempre. Eso es algo que yo me supuse pues hace mucho tiempo de ver que si el Eterno les dio la capacidad de vivir tantos años, era prácticamente como para vivir en una eternidad. Vivir 1000 años, bueno, uno lo ve como fácil decirlo, pero experimentarlo, vivirlo, es algo de verdad grandioso, pues vivir todos esos años, tener todos esos años de vida. Una vez que Adán comió de ex Adad, árbol del conocimiento del bien y del mal, su exaltación espiritual se deterioró y se produjo una separación entre su cuerpo y su alma, debilitando como resultado la condición de su cuerpo. Sin embargo, a pesar de este grave declive, el hombre aún poseía un Demut Elohim, semejanza a Dios, impreso en su naturaleza, o sea que tenía la capacidad de conectar ocasionalmente su cuerpo a su alma y de seguir reflejando de alguna manera los atributos de su creador. Por lo tanto, teóricamente, aún tenía la raza humana la capacidad de vivir para siempre. Era solo el decreto del pecado que lo impedía, al provocar que el hombre la pérdida realmente de su inmortalidad. Pero la comisión de actos denigrantes y la continua búsqueda de gratificación física por parte de las generaciones que siguieron a Adán fueron borrando ese demut, o sea, esa semejanza a Dios, hasta que el hombre, enteramente identificado con su cuerpo y olvidándose de su espíritu, acabó convirtiéndose meramente en un pedazo de carne. Basar. Así, encontramos que al final de la parashá anterior, cuando el Señor reflexiona sobre la conducta perversa del hombre y de cómo éste ya no aspira a alcanzar la elevada meta para las cuales había sido creado, empieza a referirse a la raza como basar, o sea, carne, y ya no como Adán, con el fin de mitigar el daño que el hombre podía causarse a sí mismo y al mundo en que vivía. Dios, el Eterno, decide crear un nuevo mundo donde quede limitado el potencial y capacidad de cualquier daño de la raza humana, y por consecuencia también reduce las expectativas que tiene respecto al nuevo hombre. En este nuevo mundo quedará entonces completada la transformación de Adán en basar, o sea, carne, esperando que en alguna futura generación pueda surgir un individuo como Abraham que lleve al hombre de regreso a su misión original y primordial, relacionarse realmente con su creador.
Asimismo, el Eterno Dios contempla la posibilidad de traer un diluvio y sus fuerzas destructivas sobre la tierra, de manera que al final de este hecatombe, después de haber borrado todo lo existente, se pueda construir con base en la mejor que quedaba de la raza en ese momento. Noah realmente era lo que se consideró como ese justo, este nuevo y reducido mundo. El Talmud nos enseña que cuando la Torá emplea el número 40 como periodo de tiempo, es como avisarnos que un proceso de transformación ha ocurrido y 40 días fue el tiempo que duró el gran diluvio, transformando la tierra en esta nueva y triste realidad. Cuando hacemos una comparación de que los cielos fueron creados por los méritos de Abraham, así un embrión se forma a lo largo de un periodo de 40 días. Igualmente, los hijos de Israel recibieron la Torá después de que Moshe estuvo sobre la montaña, sobre el Sinaí, 40 días. Eso lo conseguimos en Shemot 24:18. De igual forma, tuvieron que pasar 40 años hasta que pudieron entrar en la tierra de Israel. Una vez que la generación del Éxodo, en su mentalidad de esclavo, muriera y fuera reemplazada por los hijos educados en libertad. Realmente vemos que la realidad de la transformación, la metamorfosis del hombre ocurrió dentro del arca, de la cual emergió con un profundo cambio en su esencia básica, como bazar, como carne. La lujuria y la tentación han quedado ahora impregnados en su naturaleza física, situación sobre la que la Torá testifica diciendo: la inclinación del hombre es hacia la maldad desde su más temprana infancia. La inclinación al mal, bueno, es algo que aún estando en nuestro estado espiritual, lo conservamos. Igualmente, la prohibición de matar animales y comer carne impuesta a Adán desde su creación es ahora removida, y el hombre se convierte en un elemento más de la cadena alimenticia, la carne que come carne. En vez de ser la cúspide de la creación, se le permite ahora comer carne, como una concesión a sus innatos y mezquinos antojos. Por el mismo motivo, la raza humana, como parte de la cadena alimenticia, debe ser tranquilizada por el Eterno, por Dios, en el sentido de que, pese a su abismal descenso existencial, no será atacado por los animales, los cuales han perdido parcialmente su respeto hacia aquel que atrora reinará sobre ellos. Bueno, eso es lo que realmente nos menciona el Talmud, de que los animales en un principio más bien le temían al hombre, primero por su característica, eran grandes, eran gigantes prácticamente, y ahora, bueno, no es así. O sea, prácticamente están casi al mismo nivel o por debajo de su nivel. Noah, como puente de estos dos tipos de hombres, salió del arca como su humanidad disminuida, convirtiéndose en Is Adama, un hombre de la tierra. Y el proceso degenerativo iniciado por el pecado de Adán fue finalmente completado. Tardaría el hombre 10 generaciones hasta Abraham y su circuncisión para poder empezar a reflejar su espiritualidad a través de su cuerpo, ya que es la circuncisión la que remueve este bazar, esta carne, esta barrera de la carne. La Mishnah en Abot nos habla dos veces de Noah, ya que hubo dos Noah, uno antediluviano y otro postdiluviano,
así trazando para nosotros los procesos de cambio habido en la raza humana, hasta llegar hasta Abraham, quien brinda al hombre la posibilidad de recuperar nuevamente su elevado nivel original. Realmente es la condición que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestra manera de conducirnos con este conocimiento de que de nosotros debe surgir esa transformación mientras estemos metidos, que estemos internamente sumergidos en la teba, en el arca. Nuestra condición de seres pecaminosos, el Eterno que está con cada uno de nosotros a través de Yeshua debe hacer o producir en nosotros esa metamorfosis, ese cambio, generar esos cambios que se necesitan para ser un nuevo hombre. La discrepancia que encontramos en la Torah cuando describe la longevidad de las generaciones se debe a esta grave pero necesaria transformación de la raza humana. En las primeras 10 generaciones los individuos tienen la importancia como individuos, por lo que la Torah describe la vida de cada uno de ellos en su totalidad. Y cuando nos dice que murieron, nos sugiere que tenían el potencial para poder vivir más, pero fueron liquidados como resultado del edicto divino que acompañó el error de Adán. En cambio, el único significado de las segundas 10 generaciones es en su papel de progenitores de la siguiente generación, de vectores que nos llevan a un punto en el futuro y no como individuos, como trascendencia individual alguna. Por ello, una vez que engendran hijos, pasan a ser completamente irrelevantes. Por lo mismo, la Torah no nos da un total de los años por ellos vividos, y tampoco nos indica la Torah que murieron, ya que su deceso se debió como una vela prendida que se extingue, no un acto deliberado por parte de Dios de terminar su existencia, sino de hecho de que la energía con la que fueron creados sencillamente se agota. El contraste que hace el Midrash arriba mencionado entre Noah y Moshe apunta a que mientras Noah descendió de nivel, Moshe precisamente abandonó su estado de basal de carne, sublimando su humanidad. Así que Moshe pudo durante los 40 días sobre la montaña, sobre Sinaí, dejar de comer comida, físicamente alimentando su cuerpo vía su espíritu. De verdad que cuando hacemos esa conexión en el Yom Kippur, ese sacrificio espiritual, nosotros sentimos realmente esa llenura espiritualmente que nos da la fuerza para seguir adelante, seguir un año más de perdón, seguir un año más para ser más creativo y conectarlo más con el Eterno. Por otro lado, realmente la opinión es que las leyes que la Torah trae sobre el suicidio, precisamente después de que Noah sale del arca, son producto de la gran angustia experimentada por Noah al darse cuenta de lo mucho que había caído y de que posiblemente haya contemplado suicidarse ante tal desdicha. Y esa es la sensación que muchas veces experimenta el hombre, pues de desdicha por todo toda la transgresión y la maldad que muchas veces manifiesta o manifestamos en muchas ocasiones. Indudablemente no, es un personaje histórico trágico, ya que vivió en su propia esencia una era de gran decadencia humana, además de hecho de que no dejó huella personal alguna en la formación del pueblo de Israel. Sin embargo, es considerado, ¿verdad?, como un ejemplo de ser ese hombre justo de una generación.
que el Señor realmente permita de que nosotros podamos ser ese hombre o esa mujer justa dentro de la generación que nos encontramos, dentro de la familia que nosotros nos encontramos, dentro de la sociedad que nosotros nos encontramos. Esa es realmente la meta que el Señor nos llama a nosotros a cumplir, ser los. Entonces el Eterno, debido a la corrupción, al pecado y a la contaminación de esa generación, decreta el diluvio. Y le dice a Noad, y lo declara como un hombre justo e íntegro de sus generaciones, con temor de Dios, se condujo delante del Eterno, engendró 3 hijos, a Shem, a Ham, a Jafet, y se terminó de corromper la tierra delante de Dios, y se llenó la tierra de despojo, y vio Dios la tierra, y aquí que estaba corrupta. El Eterno envía o manda a Noah a construir el arca, y le dijo: haz para ti un arca de madera de gofer con las siguientes dimensiones. Y estas dimensiones es tomada de una unidad de medida egipcia, que era aproximadamente de 0,466 centímetros por codo, que equivale a 140 metros de largo, 23 metros de ancho, 13.5 metros y en 3 niveles. Vemos que cuando él comienza a construir esta arca, la construye en esos 3 niveles: un nivel para los desperdicios, niveles para los animales, un nivel superior para las plantas y la familia de Noah. Se amplió prácticamente para la construcción 7.788 metros cúbicos de madera de gofer, un volumen aproximadamente del área que cubría esa barca de 39.500 metros cúbicos, y el peso aproximadamente de esa barca es de 13.96 toneladas, que equivale a 13.960 millones de kilos, y tenía una capacidad de carga equivalente a 522 vagones de ganado de ferrocarril, con una capacidad aproximada de 125.280 animales de tamaño de una oveja, y el tiempo de construcción, según nos narra la historia, es de 100 a 120 años, según lo que describe aquí Rachi. Tiempo suficiente como para compartir a muchas personas que estaban a su alrededor la inquietud de por qué y para qué él estaba construyendo esa barca. Sin embargo, fue objeto de burla y quizás de cuestionar. Sin embargo, él no dejó de construirla en todo ese tiempo, dando la oportunidad de que muchos pudieran proceder al arrepentimiento. Sin embargo, fue objeto de burla, quizás en muchas ocasiones, tildándolo de demente o loco, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos representa esta barca? La arca, el Ateba, representa la palabra, la salvación. Yeshua es el arca universal para la salvación del hombre. El arca es la protección, donde nosotros podemos sentirnos protegidos, metidos ahí dentro, sin preocupaciones. Llevamos realmente al lugar de seguridad. La oración que muchas veces nosotros podemos tener en medio de nuestras necesidades es poder refugiarnos de los ataques, del peligro, de las luchas, de las pruebas. O sea que el arca viene a ser la figura de Yeshua y protección en medio de los problemas que podemos tener, familiares, conyugales, económicos, de salud, materiales, conflictos de guerra, y en todos nuestros refugios.
En nuestras plegarias, oraciones, pedimos a diario que Hashem nos otorgue gracia, bondad, Hashem, misericordia, Rahamín, y en tus ojos y en los ojos que nos vea. Por eso que el mundo se edifica con gracia, bondad y misericordia. Y esa es la misericordia que el Eterno dio prácticamente por 100, 120 años para que muchos pudieran arrepentirse. Sin embargo, hicieron caso omiso. Esta barca realmente uno la ve como algo, una barca muy gigante, pero en realidad en medidas de los barcos más recientes de diferentes épocas, vemos que no fue tan grande. Sin embargo, su capacidad dio para albergar todos estos animales que el Eterno le mandó a Noah introducir en ella. Entonces el Eterno le da una vez otras instrucciones más precisas en el momento cuando terminó de construir la barca. Entonces el Eterno le manda a Noah y le da instrucciones precisas de los animales que debían introducir en el arca. Dentro de esta clasificación hay los animales puros y los animales impuros. Dentro de los animales impuros solamente le mandó a introducir una pareja, o sea, macho y hembra. Sin embargo, de los animales puros mandó introducir 7 parejas de cada una de esas especies, indicando de que el Eterno, en su bondad y en su misericordia, quería preservar más bien el bien que el mal. Dentro de los animales acuáticos, obviamente no introdujo ninguno, puesto que ellos estaban obviamente en las aguas. Solamente eran los animales terrestres y los que se arrastraban por la tierra y los que volaban también. Sin embargo, el Eterno hace esa clasificación para que en el momento indicado que él le dio la orden, él pudo introducir cada uno de esos animales. Se dice que cada uno de estos animales vinieron por orden del Eterno, los trajo él mismo, así recopilando cada una de esas especies por pareja. Y uno se imagina la introducción de todos esos animales como que de una manera desordenada, pero el Eterno los introdujo tal cual como él lo describió, se lo describió a Noah. Sin embargo, uno también se puede imaginar cómo fue ese desorden de esos animales dentro. Y hay una película que recientemente hicieron sobre Noah, donde vemos que ilustran la manera como ellos iban entrando ordenadamente y se iban acostando. Y el Eterno le pudo haber mandado a Noah a esparcir un incienso, esparcir algo que los durmió a ellos por todo ese tiempo, mientras que el diluvio estaba en pleno desarrollo, y luego que pasó el diluvio y ellos llegaron realmente a tierra seca, volvieron a despertar. Eso es lo que pudiéramos como imaginar que ocurrió en ese tiempo que transcurrió, esos 150 días que transcurrieron dentro de la barca. Entonces comienza el diluvio. El Eterno manda que a Noah entra tú y toda tu casa en el arca. Génesis 7:1. Vemos como dije anteriormente, ellos entraron en orden, ¿verdad? Dice que en el momento cuando comenzó el diluvio, Noah tenía 600 años. Y fueron 40 días y 40 noches por 150 días continuos. Fue una gran
lluvia que se consideró como la única que de una u otra manera se manifestó para esas generaciones. Entonces, la duración del diluvio, como está descrito, fueron prácticamente esos 150 días continuos. Muchas personas que vieron elevarse esa barca en las aguas quisieron acercarse y pedir a Noah que le ayudaran, que pudieran rescatarlo. Sin embargo, la orden ya estaba y el decreto estaba ya promulgado por el Eterno. Sin embargo, estas personas que estaban flotando, viendo cómo esta barca se elevaba y cómo ellos desesperados no tenían lugar donde salvarse, y todos perecieron, todos se ahogaron. Y llega el momento cuando, después de transcurrir esos 150 días continuos, las aguas comienzan a disminuir y Noah empieza a explorar a través de enviar primero un cuervo que no revoloteaba porque no sabía si conseguir o no conseguir un lugar o tierra seca, y él envía una paloma, y esta paloma regresa sin nada. Sin embargo, es enviada nuevamente, y en la segunda vez esta paloma regresa con una ramita de olivo, indicando de que sí había bajado las aguas. Entonces el Eterno manda a Noah que saliera junto con los animales del arca, y le da una orden de fructificar, multiplicarse en la tierra. Para entender un poco lo que queremos aprender de esta parashá, y una de las cosas que la Haftará nos enseña es que el amor del Eterno que tiene con su pueblo y con nosotros, sus hijos amados, y a través de su palabra lo conseguimos en Isaías, en capítulo 54:1 al 55:5, y el Eterno da promesas eternas, da sus promesas a su pueblo, porque realmente vemos que durante todas las generaciones el pueblo padeció situaciones de hambruna, de guerra, de persecución, de obediencia, pero también de desobediencia. Pero el Eterno, en su infinito amor, se ha mostrado siempre a su pueblo, y por ende a todos nosotros que somos sus hijos, que somos parte de ese olivo injertado, o esa rama injertada en el olivo natural. Somos parte de ese olivo silvestre que ahora conformamos parte del pueblo de Israel, y por lo tanto nosotros también disfrutamos y gozamos de esos beneficios. Por lo cual en Isaías le dice al pueblo y nos dice a nosotros: alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho el Eterno. Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Eso nos indica realmente de que aún en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de la escasez, en medio de las tribulaciones, en medio de la tormenta, de la lluvia,
que puede hasta ahogar realmente las vidas, podemos tener esa confianza, esa seguridad y esa esperanza en el Eterno. También le dijo en el verso 8 al 10, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Adonai. Porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto, ni mi paz vacilará, dijo Adonai, el que tiene misericordia de ti. De esto entonces aprendemos que el Eterno tiene esa compasión, esa misericordia para cada uno de nosotros. Y Él promete realmente a su pueblo y a nosotros de que ese pacto que hizo con Noé de no exterminar más la tierra por agua, ese pacto es fiel y se cumple en nuestras vidas, se cumple en el pueblo, y esa es la esperanza que tenemos cada uno de sus hijos. Los días como los de Noé se acercan, y nuestra arca te va, es decir, Yeshua, es nuestro verdadero refugio de salvación. Yeshua dijo, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó todo. Lucas 17, 26, 27. Aquí podemos ver que realmente Yeshua hace una comparación en los días finales que quizás nos toca experimentar o vivir, y lo compara realmente con esos días de Noé, donde realmente la corrupción, la maldad estaba manifestándose en esa sociedad. Hoy día las características de esos postreros días tiene que ver con la avaricia del hombre, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Eso lo conseguimos en 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Y vemos que realmente es las señales que de una u otra manera nos indica que estamos en esos últimos tiempos, porque realmente la carnalidad, la mundanalidad, la paga del pecado, la destrucción repentina, las generaciones pervertidas, eso es lo que estamos observando en esta sociedad. La contaminación, los virus, la guerra, las epidemias, realmente la inmoralidad sexual, inclusive hasta el símbolo del arco que el Eterno usó o dio como pacto para que el hombre recordara que la tierra no se iba a acabar, es usado realmente como símbolo de la lucha gay, de los homosexuales. Realmente todo está de una u otra manera manifestándose de una manera muy abierta y maquinando realmente toda una perversidad, toda una maldad, donde vemos la ingratitud, la impiedad, el colapso moral. Realmente esa situación que estamos viviendo nos indica realmente que estamos prácticamente en estos últimos tiempos. Necesitamos realmente
en este tiempo aumentar nuestra fe en creer al Eterno sus promesas. Realmente es la que nos va a aliviar, la que nos va a nosotros ayudar a mantenernos íntegros, fieles al Eterno. O sea que en este tiempo en que muchas veces mengua por las razones que obviamente estamos viviendo, mengua esa fe y necesitamos realmente aumentarla. ¿Cómo la vamos a aumentar? Sin fe, dice el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, dando el ejemplo también de Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Hebreos 11, 6 y 7. De manera que nosotros necesitamos tener fe, que es lo que va a agradar al Eterno. Movernos en fe es lo que realmente nos va a impulsar a cada uno de nosotros a la seguridad en quien hemos creído. De manera que en este tiempo necesitamos en esta circunstancia procurar hacer el bien a nuestro prójimo, para así despojarnos de toda maldad. En los pensamientos que muchas veces nos vienen y en las situaciones, en las circunstancias que de una u otra manera estamos padeciendo, que estamos viviendo, y la realidad en que estamos, muchas veces se manifiesta todo tipo de bien, pero también todo tipo de maldad. Sin embargo, la Torá nos insta a nosotros realmente a buscar el vivir en paz, en shalom, amar al prójimo. Y en ese consiste realmente lo que nos dice Primera de Pedro 3, 17, 20. Dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Mashiach murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todos esos espíritus, todas esas personas que fueron ahogados en ese diluvio, el Eterno aún tuvo compasión de cada uno de ellos, pues en su muerte él dice que él bajó hasta el abismo. Y como lo continúa aquí en esta porción, dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, como para que ellos se arrepintieran, procedieran al arrepentimiento. Y durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio de las aguas, quiere decir la familia de Noé. En este tiempo en que estamos viviendo esta pandemia, el Señor quiere que brote de nosotros, que salga de nosotros todo lo mejor, todo lo bueno, y toda raíz de amargura, toda raíz de maldad, todas esas cosas y pensamientos contrarios a la Torá. El Señor quiere que podamos despojarnos de toda esa maldad, procurando hacer el bien. Entonces, cuando podamos nosotros pensar en hacer algo indebido, podamos acordarnos realmente de que ese arco, ese pacto que el Eterno hizo con Noé de no acabar más la tierra por agua, nos recuerde a nosotros de que Él tiene esa compasión, esa misericordia con cada uno de nosotros, porque llegarán mejores tiempos y los mejores tiempos están en sus manos. O sea que el arca en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza, nuestra seguridad, es en Yeshua, HaMashiach, nuestro Mesías, que realmente Él murió, pero también resucitó, y Él vive y vendrá nuevamente
por su pueblo, por cada uno de nosotros, para vivir esa eternidad en el Olam Jabá. Que el Señor les bendiga ricamente.